Portavox llega a ustedes gracias al auspicio de RD Technology. Aquí encuentras tu estilo. The Drake Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Ahora la velocidad de Redecom es imparable. El Portavox de buenas noticias. Gracias por conectarse, ser parte de nuestro espacio de Portavox, información de lo que pasa en las últimas 24 horas a través de las plataformas digitales. LaPortadaTV.com es el lugar de origen de la información a esta hora para el reprise tanto en Facebook como en YouTube de Vox Ecuador. Un abrazo gigante a nuestros amigos que comienzan a conectarse y ser parte de la información a esta hora de la tarde. Muy bien, ¿qué es lo que se encuentra en tendencia? ¿Qué es lo que se dice y qué es lo que se comenta? Está en tendencia, atención, lo siguiente, queridos amigos y amigas, para quienes comienzan a conectarse, las razones por las que se solicita el nuevo habeas corpus a favor de Jorge Glass, un estado mental y extremadamente grave, es lo que ponen de titular en diarioeluniverso.com. Se ha solicitado habeas corpus por algunas ya ocasiones y en esta oportunidad su estado mental y extremadamente muy grave, sin una forma muy complicada. Asimismo, comentamos y damos cuenta de lo siguiente, atención, de los siguientes datos que hacemos llegar como titulares. Las delegaciones provinciales de la CONAI podrían sumarse a la movilización nacional convocada para el 4 de julio, en rechazo a la eliminación de subsidios a la gasolina extra y Ecopaís. Asimismo, otro de los titulares, nuevo golpe al narcotráfico en nuestro país, Ecuador. La policía decomisó por lo menos unas 3 toneladas de cocaína en un contenedor de banano y de exportación en la provincia del Oro. El alcaloide tenía un destino Rusia, donde era valorado por lo menos de 254 millones. Así es lo que nos dan a conocer. El fallecimiento fue confirmado la tarde de hoy, de este 2 de julio, por parte de un amigo cercano. Hacemos conocimiento en la costa ecuatoriana, fallecido Carlos Alberto Vicente. El animador Carlos Alberto Vicente padecía de cáncer y en la cuenta X del presentador y ex político, también Jimmy Jairala, lo había posteado, lo había dado a conocer. Damos canal abierto y luz verde ya a nuestro espacio de las noticias a través de las plataformas que comienzan a conectarse. Esto es el Portavox, pero antes el aporte publicitario de nuestros buenos amigos de Credi Ágil, institución financiera ágil, segura y con mucha confianza para que usted sea uno de los cuentaahorristas favorecidos de conocer los servicios que tiene Credi Ágil. Sí, el ahorro programado, el ahorro a plazo fijo, los ahorros infantiles. Venga, acérquese y conozca más de nuestros servicios. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Ibarra, en la Bolívar, entre Pérez Guerrero y Obispo Mosquera. Está Credi Ágil, el crédito inmediato y sobre todo ágil para los microcréditos, para la gente el crédito emprendedor. ¿De qué se trata? Venga, visítenos y conozca más a fondo de lo que hacemos hincapié a esta hora. Gracias por acompañarnos. Estamos al aire con nuestro espacio Portavox. Biz Group, LaPortadaTV.com y Vox Ecuador presentan Portavox. Al final del día, conoce más de los sucesos que hacen la noticia con diferentes puntos de vista. Acompaña a Diego Vázquez Andrade a ser el Portavox de la información. Muy bien, hace un momento habíamos dado a conocer acerca del tema de las movilizaciones que se pretenden o quieren activarse precisamente para este 4 de julio. La CONAI esta mañana, a la cabeza de su líder, el señor Leonidas Issa, las estructuras populares no saldremos para 1 o 2 horas, sino para tener resultados como siempre se ha hecho, advirtió el presidente de la CONAI, Leonidas Issa. La segunda semana de julio a la Asamblea del Movimiento Indígena tomará decisiones frente a las acciones que se da a conocer. Es lo que dijo esta mañana. Pablo Dávalos, el economista Pablo Dávalos, un profesional en tema
de lo que son números, también hacía parte de su criterio y ponía: el pueblo ecuatoriano prende motores para la movilización y la resistencia contra el programa del ajuste del Fondo Monetario Internacional, el FMI. En octubre 19 liquidó prácticamente a Moreno y a María Paula Romo. Junio 22 lo hizo con Lazo. Ahora viene el turno para Noboa. Así dicen ellos, quienes siempre buscan agitar las calles, y al final, siempre les voy a decir, pueden tener buenas intenciones, pero ya saben los resultados, el caos en nuestro país, y esperamos más bien de parte de quienes están en el poder, traten de ajustar lo mejor que puedan. Sí, ¿por qué? Porque eso no le hace nada bien a todos los ecuatorianos. ¿Está de acuerdo? Nadie puede estar de acuerdo con todo lo que está sucediendo, pero el ser personajes agitadores que traten de buscar estos desestablecimientos a nuestro país es lo que le hace mal. Amigos, gracias de antemano. A ver, ¿qué dice? A ver, ahora no le vamos a ponernos. Gracias por sintonizarnos, nos están acompañando en Otavalo. Un abrazo gigante para quienes nos están escribiendo. Atención, el gobierno dice que el correísmo busca enjuiciar a la canciller para dar fuerza al relato de cuestionar el tema del asalto a la Embajada de México. El gobierno es lo que busca, que habrá votos para que sea una posible destitución de la canciller. Bueno, al final de todo esto, queridos amigos y amigas, en temas de que buscan o tienen sentido común de quienes están en el poder, más allá de un juicio, interesante siempre debe ser en que tengan los votos para que luego se dé un paso correspondiente. 3 aprendidos por tenencia de armas de fuego en el sector, esto es en Los Ríos. Operativo policial ejecutado en Quevedo y Ventanas permitió por lo menos aprender a 3 sujetos, los cuales, uno de ellos perteneciente al grupo armado organizado Los Choneros. Es lo que trae también de la cuenta de la Policía Nacional este dato que acabo de hacer mención. Por otro lado, esta mañana observamos en Quito, en ciertas partes y también ciertas partes del país, la quema de llantas. Sí, quienes querían por lo menos activarse, cuando decía hoy en la mañana, claro, debe ser que quieren adelantarse porque el 4 de julio es la independencia de Estados Unidos, no tiene nada que ver con Ecuador, pero también el 4 de julio juega la selección, no tiene nada que, no si tiene algo que ver, pero el juego es en la noche, pueden hacerlo durante el día. Quieren activarse, quieren llamar siempre la atención. Pero no ha sido más que una quema de 8 llantas, así lo respondió el viceministro de Gobierno, el señor Esteban Torres, al ser cuestionado por el cierre de vías, por las causas del incremento al valor de la gasolina extra y Ecopaís. A su criterio, la UNE y el Frente Popular no tienen fuerza. Lo voy a ponerlo así, en estos términos, pero dice, no tienen fuerza. Claro, vea, como que lo adiviné, era antes que se abra el detalle este. Dice, no tiene fuerza para levantar todo un país, como ha ocurrido en años pasados. Sin embargo, asegura que el gobierno respetará la libertad de movilización que tienen las organizaciones sociales. Salgan, vayan, protesten. Pero aquí viene el tema, el vandalismo de personajes que se visten de agitadores y luego dicen ellos representar a los ecuatorianos. Qué complicado que se vuelve esto. También explicó que si bien no ha tenido un diálogo con la CONAI, sí ha llegado a acuerdos con otras organizaciones indígenas, quienes no se oponen al incremento del precio de la gasolina. Más allá de buscar justificativo de oponerse, es las actitudes que siempre buscan realizar en afán de agitar, de incomodar. ¿Por qué? Porque siempre dicen que se convierten en una piedra en el zapato. El día de hoy aspiro en pocos minutos estaría con nuestra invitada, con ella quisiera conversar un poco también una visión de temas políticos a nivel de nuestro país, a nivel de la provincia de Imbabura. La materia cívica va a volver a la malla curricular, esto en Ecuador. ¿Está de acuerdo? Le doy un like arriba. ¿Usted qué dice? ¿Está o no está de acuerdo con esto? Lógico. Tiene sentido común para que no venga cualquier persona
sea ecuatoriano o sea extranjero, a mofarse, pero no, vea, mofarse de un himno nacional, mofarse de una bandera, para que tengan sentido común y sepan lo que son los símbolos patrios, para que evitar tanta cosa que siempre nos han dicho cuando nos cambiaron también aquellos detalles. No, ¿cómo vamos a llamar banda de guerra? La banda marcial. No veas que es banda de paz. ¿Se acuerdan cómo nos comenzaron así a cambiar, no? Tantas cosas. Muy bien, la materia cívica va a volver. Cívica y 4 inserciones curriculares serían incluidas en esta malla. Le felicito. Muy bien. Ojalá. El tema del civismo debe tener un sentido común. ¿Para qué? Para que tenga un poco más de valores. Sí. El tema correspondiente a darles a conocer para quienes nos están acompañando, sobre todo cuando les decidimos el tema cívico, fechas, conozca, cultura general. ¿Qué celebramos el 10 de agosto? No sé. ¿Sabe cuándo son las fiestas? ¿A qué se refiere el 17 de julio? No sé. ¿El 28 de abril? No sé. Y es por eso. Entonces, le voy a reiterar, la materia cívica va a volver en la malla curricular, algo digno de felicitar. Muy bien. Otros de los datos que compartimos con cada uno de ustedes, queridos amigos que están acompañándonos a esta hora. De antemano, gracias por conectarse y ser parte de nuestro espacio como todos los días, ¿no? Estamos en nuestra edición. Y por riesgo de suicidio, la defensa del ex vicepresidente Glass presentó una solicitud de habeas corpus. ¿Para qué? Para que el ex vicepresidente salga de la roca y evitar un suicidio. El juez que conoció la demanda aceptó el trámite de acción constitucional y convocó a una audiencia para este 3 de julio. Eso es lo que traen otros de los titulares también de los medios de comunicación también digitales, de los cuales extraemos como titulares. Muy bien, y mijines, nadie nos quita lo bailado. 17 etapas por delante para dar lo mejor. De la cuenta X de Richard Carapaz, extraigo este dato y en estas palabras muy coloquiales, mijines, nadie nos quita lo bailado. Vamos a preparar un corte muy breve y en pocos segundos estamos ya con nuestra invitada. Con ella vamos a hablar de temas importantes a nivel de conocimiento y sobre todo pues desplazar lo que es el tema político a nivel de nuestro país y de la provincia de Imbabura. No se desconecte, estamos en pocos minutos ya con nuestra invitada. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. ¿Cómo quieres sentirte? Segura, elegante, sofisticada. Aquí encuentras tu estilo de Draghi Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Prendas exclusivas de marca para damas y caballeros. La última tendencia en moda. Variedad en cosméticos, perfumería, lencería fina, artículos para el hogar. Estilo, calidad y elegancia a los mejores precios. Tienes una cita en The Drake Store. The Drake Store. Solicita tu catálogo virtual de tus productos al WhatsApp 099-755-4210 y síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, The Drake Store tiene lo mejor para ti. The Drake Store, Imbabura, Ecuador. Consulta por nuestros planes con Red Mesh. Disfruta de cobertura total en tu hogar o negocio. Plus, Internet de alta velocidad. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. Bueno, y eso es lo que siempre buscamos, ¿no? Ser portadores de buenas noticias, de cosas positivas, por el bienestar de nuestra ciudadanía. Para eso estamos los medios de comunicación. De antemano quiero agradecerle a nuestra invitada en su calidad de ex concejal y también conocedora de temas políticos, ingeniera Betty. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, bienvenida. Hola,
Diego, para mí es un gusto, gracias. Más allá de haber sido la autoridad de Ibarra, soy ciudadana ibarreña, babureña y ecuatoriana, y para mí es un honor estar aquí contigo, desearte éxitos en este proyecto, porque a pesar de las circunstancias del país, no perdemos esa fe y emprendemos y creamos nuevas oportunidades. Y en este momento, pues la comunicación alternativa digital pues lleva otro tipo de rostros y de información. Gracias. Sí, y bueno, con ese afán hoy le hemos invitado para darle una mirada a cosas interesantes que van dándose en nuestro país. Y quiero iniciar, puede sonar un poco incómodo, debe estar también al tanto. En estos días se comenzó la fiesta, la algarabía, y usted conoce el tema del Hatun Punja, el Inti Raymi. El día de ayer se presenta algo incómodo, un poco de violencia en uno de los lugares de mucha tradición, que es Cotacachi, sí, el Guarmi Punja, sí, el cual pues casi ya al cierre, un poco incómodo esta situación. Merecedora usted en base muy cierta que yo les digo, para quienes gustan y disfrutan de lo que es la cultura y la identidad del pueblo indígena, yo les felicito. Pero cuando hay personas que desconocen y más bien se encuentran por novelería, tienen estas consecuencias. Mira, todo sentir, todo compartir y acompañar la cultura, las raíces de los ecuatorianos de América Latina, que son nuestras raíces indígenas, y ahora nosotros ya somos mestizos, pero compartimos con la familia, con los amigos, este tema cultural que es la fiesta más grande de la cultura indígena, que es el Hatun Punja, el gran día que coincide con el solsticio de invierno, el 21 de junio, que es la fecha donde vamos a cosechar los productos que la tierra, la Pachamama, nos da la oportunidad de servirnos todos. Así es. Y en ese marco, pues, y como autoridad tuve oportunidad de ser invitada donde nos piden de favor que vistamos su piel, su vestimenta. Entonces tú no le puedes decir no a un gesto de esa invitación. Yo te hablo en ese momento como autoridad, pero más allá de aquello, mis raíces familiares, mis amistades, comparto con mucho gusto. Para mí es un honor llevar su piel, llevar su vestimenta y compartir. Mi solidaridad, sí, pues en Cotacachi estuve el día de ayer, hubo un suceso, pero no fue muy grave, pero culturalmente hay mucho todavía que seguir, porque son comunas, y si no eres de la comuna o no estás de la comuna y tú estás dentro de ese baile, de esa danza, pues ahí hay ciertas cosas que no les gusta a los comuneros. Entonces, cuestión cultural, pero en su momento se supo solventar. De hecho, ahí estaba el Machi Pedro de la Cruz y todo, que se va a llevar a un juicio indígena, que era la persona que cometió esa falta a las Guarmi Punjas, a las mujercitas, su Día de la Mujer en el Inti Raymi. Sí, y como yo les decía, más bien la policía trataba de frenar lo complejo siempre de los varones que ha existido durante todos los días anteriores, y bueno, y a veces esta situación. Y por eso le decía, porque yo quería que me detalle el tema esto, que es la cultura y la identidad que tienen siempre el sector indígena, y usted es muy conocedora de esto. Quise iniciar con ese dato muy importante. ¿Cómo vemos el tema político a nivel de mi país? Cuando, por otro lado, se sigue solicitando, y casi al momento que usted ingresaba me escuchaba, el tema de habeas corpus a un ex vicepresidente de la República, el tema de salud, a veces un poco complejo la situación, y más allá de caer en una victimización, ese lado humano también que fluye. Bueno, los temas, recordemos que yo vengo y pertenezco al proyecto de la Revolución Ciudadana, donde hemos sufrido una vil persecución política. Y desde ese marco, pues, Jorge Glass es una de las víctimas, y pues todo el proceso jurídico y el equipo jurídico pues estarán haciendo las acciones correspondientes, humanas y judiciales, porque es un humano que fue arrebatado ilegalmente de la Embajada de México, que eso pues de conocimiento de todo el país y del mundo, que invadió
el gobierno actual, o sea, el presidente invadió la Embajada de México y sacó a la fuerza a un asilado político. Y eso la ley te permite y los convenios internacionales te permiten. Entonces, mi solidaridad y que sea lo mejor por sobreguardar la vida de un ser humano que le sirvió a la patria, que le cambió la matriz productiva, la matriz energética al país, recordemos, porque no está sentenciado por la corrupción que nos indilgan a los correístas, sino por fuerza de las circunstancias, es la sentencia de Jorge Glass, porque hasta ahora no le han encontrado un solo centavo indebido a Jorge Glass, y aún a Rafael Correa, que fue sentenciado por influjo psíquico, esas sentencias que no constan en el Código Orgánico Penal de nuestro país. Entonces, esa persecución política y todo lo que ha ido el sistema judicial sacando a la luz, entonces hablamos de que ahí hay algo que cambiar y transformar en el sistema judicial del país. Cosas de las cuales en su momento puede sonar incómodo, pero son reales cuando por el instante lo que más aparece en estos casos con los nombres purga, metástasis, y yo digo como que hasta los nombres un poco extravagantes hasta para llamar la atención. El tema del papel que está cumpliendo la fiscal también es con pinzas también, cuando lo que más allá de decir que hable a favor de ustedes como parte de la revolución, o sea, es un sentido común de justicia que debería aplicarse. La justicia es para todos, no es selectiva, no es persecución. Y es a claritas que la persecución política por nuestro proyecto político y a nuestros líderes ha sido audaz, cruel y en el mínimo tiempo, porque muchas mujeres nos preguntábamos, quienes somos madres, nos ha tocado trabajar en estado de gestación y no nos ha tocado dejar de trabajar. Entonces, la señora en su juicio político y todas las justificaciones que ha puesto la señora fiscal en no cumplir su agenda del juicio político, justificándose que está embarazada. Entonces hay ciertas denuncias que hay que ir más allá, ser más observadores. La justicia nunca puede ser selectiva. ¿Cómo es que dan libertad? Cuando no nos conviene. Miren, no pueden insultar la inteligencia de los ecuatorianos, que en un vuelo de Quito a Guayaquil escribió en un libro, en un cuaderno de Hello Kitty, que la fecha de expedición del libro es la fecha actual de donde inició el juicio político. Entonces hay cositas que hay que analizarlas profundamente, porque los ecuatorianos somos inteligentes y no podemos dejarnos engañar por lo que repiten sin pruebas y sin tener las evidencias correspondientes que sean juzgadas, reales, porque además tenemos todos estos juicios y demandas, ya están en la Corte Interamericana de Justicia, porque si la justicia del país no nos da la verdad y no nos da los procesos judiciales reales, habrá una Corte de Justicia Internacional que sacará a la luz la verdad. Hay que esperar. Estamos a 2 días. El 4 se anuncia el tema de lo que corresponde la salida a las calles, o por lo menos el querer promover que salgan a protestar por el incremento del suicidio, el retiro de estas cosas. La CONAI dice también no saldrá por 1 hora, 2 horas, sino para tener resultados. Estas presiones de ese personaje que siempre se ha convertido en un agitador y que al final a veces los resultados los pagamos nosotros, los ecuatorianos, los que resulta que necesitamos movilizarnos, pero como estamos en paro, o sea, tiene consecuencias estas cosas. Pero ¿por qué sucede el paro? ¿Por qué sucede el malestar ciudadano? Porque tenemos problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos de país y de seguridad, donde la ineficiencia del gobierno del señor presidente y su equipo de ministerios no ejecutan la política pública, no ejecutan sus planes y proyectos y programas a favor de los ecuatorianos. Entonces no hay inversión pública, no hay circulante económico, entonces existe un malestar. La gente se está muriendo en los hospitales porque no hay medicina, la educación de baja calidad ahora, las vías
por el clima, el tema ambiental, las lluvias están en peor estado y no hay respuestas del gobierno, no hay empleo. Yo le hablo desde mi realidad. He buscado, claro que la realidad de hacer política y ser crítica y llevar un proyecto político, muchas de las veces somos estigmatizados como correístas y te cierran las puertas, pero hay infinidad de jóvenes sin empleo, no hay trabajo. Y así estas medidas de subir el IVA, de incrementar, quitar los subsidios a la gasolina. Entonces el malestar del ciudadano sale a expresarse en las calles, porque quizás nosotros no vivimos la realidad de la pobreza que ha aumentado. Mucha gente que no tiene para comer, que sus hijos ya no van a educarse. Es la realidad, mi querido Diego. Los enfermos que tienen que recibir diálisis se están muriendo porque no hay la medicina y los equipos correspondientes. Entonces, ¿qué pasa? No hay política pública para el pueblo en general, pero sí hay condonación de deudas del SRI a los grandes millonarios del país. Entonces, ¿cómo estamos de acuerdo en quitar los subsidios y no cobrar los impuestos a los grandes millonarios? Porque todos nosotros pagamos impuestos, a los pobres no nos perdonan un centavo de impuestos, Diego. Entonces es ese malestar que sale a las calles y no es porque no nos quieran dejar movilizar, porque hay una realidad más triste, más allá de la que nosotros vivimos, y es la infinidad de ecuatorianos. Recordemos que somos más de 17 millones de ecuatorianos. Esta mañana el presidente Noboa dispuso a Ban Ecuador que todas las operaciones coactivas hasta $5.000 desde el 2016 hasta la fecha sean perdonadas. Como muchas de las otras opciones que él saca, pero no se cumplen. Mira, para pedir un crédito, ¿qué hace perdonando las deudas si no tenemos créditos futuros para la pequeña empresa, para los emprendedores? Porque para pedirte un crédito te necesitas tener un terreno para ponerlo de como garantía. Sí, así y es. muchos pobres no tenemos un terreno, no tenemos un auto. Entonces, ¿cómo pones la garantía? Y a la final, igual son medidas momentáneas, porque sigue la crisis económica, sigue la inseguridad, nos siguen matando en las calles. Ya no solo son los focos o las zonas peligrosas, eso ya se expandió a otras ciudades. Hasta Ciudad Ibarra, que era calmada, también tenemos inseguridad, asesinatos, violencia. Entonces, esto no va a mejorar la realidad del país, es una medida distractora y veremos si se cumple. ¿Qué tanto ayuda cuando aparece constantemente el tema? Daniel Noboa decreta nuevo estado de excepción para 6 provincias y un cantón. El presidente expidió, dio a conocer ya este día martes, 2 de julio, nuevo estado de excepción. Esto me recuerda al anterior gobierno y a los anteriores, que cada vez que pasa, iba a pasar algo en un estado de excepción, un estado de excepción. Son 7 años que se ha ido deteriorando el servicio público, que se ha ido agudizando la inseguridad y no resuelve nada los estados de excepción. Tienen que dedicarse los presupuestos. Si no cobramos, mira, el gobierno de Moreno perdonó, escuchemos, más de $4.000 millones a los ricos. ¿Perdonas tú eso? Quedas con un déficit fiscal. ¿Cómo haces la inversión pública? ¿Cómo haces la inversión en educación? Porque quienes alimentan el crimen organizado son los jóvenes, los adolescentes, los niños que dejaron de estudiar, los que están en extrema pobreza y ven una oportunidad en el narcotráfico, en el microtráfico, en la delincuencia, en el sicariato. Y son arrebatados de la sociedad para alimentar esas filas. Entonces tenemos que de raíz tratar el tema. ¿Y cómo? Destinando presupuestos para incrementar que el trabajo, las oportunidades, los emprendimientos, para mejorar la educación, para dar seguimiento, para la medicina, para la seguridad, etc. Pero si ni siquiera lo poquito de presupuesto que tienen de los ecuatorianos que sí pagamos los impuestos, no ejecutan. Tú tienes un presupuesto en casa para alimentación, para educación, tú te gastas, eso es ejecutar los presupuestos y en obras. Entonces, lo que hace el estado de excepción es limitarnos mucho más. ¿Qué sucede? Y no soluciona nada. ¿Qué sucede ahora con un Fondo Monetario? Que cada vez que escucho el Fondo Monetario digo, en buena hora hay quien nos empreste. Resulta de que antes el expresidente Rafael Correa se endeudaba con China
y ahora nos endeudamos con Estados Unidos, son diferentes potencias, pero la realidad seguimos endeudados. Pero no vivíamos en inseguridad, había oportunidades, había trabajo, no había niños en la calle, no había mendicidad. Los tiempos son diferentes, Betty. Sí, pero hay que reconocer que vivíamos mejor que ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si tú te endeudas, ¿qué hizo Lazo? Escuchemos. Pagó una deuda anticipada por más de 1.800 millones de dólares. O sea, yo me endeudo es porque no tengo y necesito para ejecutar obra pública. O en casa te endeudas, pero no vas a pagar antes de lo que te toque pagar millones de dólares. Entonces, ¿dónde está la conciencia de servir a su pueblo con política pública, con presupuestos? Sea de donde sea la deuda, hay que pagarla. Y ahora tienen que hacer urgente acciones en pro del país, en pro de nosotros los ecuatorianos. A la deuda se la tiene que renegociar. Tú no vas a pagar en una crisis de pandemia, una crisis económica de país, política que tampoco pudo cumplir su plan de trabajo y hubo la muerte cruzada, que eso crea crisis política y muchos más problemas. Vas a pagar una deuda anticipada de más de 1.800 millones de dólares. Eso no podemos nosotros creer en lo que dicen. Y está demostrado ahora el gobierno de Noboa, que llegó con un plan de trabajo distinto y no ha podido cumplir su plan de trabajo. La deuda pública que le debe el Estado y el gobierno central a los gobiernos autónomos, a los municipios, a los gobiernos provinciales, a las parroquias, ¿cómo se va a mirar cristalizada la obra en el territorio si no le da los recursos que le corresponde a cada gobierno seccional? Entonces, eso no es un buen gobierno, que saque un pantallazo y que diga que le voy a perdonar las deudas de los $5.000, pero eso no es nada con los problemas gravísimos que tiene el país. Ahora, en política comenzamos a observar personajes que buscan ya subirse a la camioneta de nuevamente participar políticamente. Unos están buscando ya binomios, otros comienzan a aparecer con partidos antiguos. En la misma revolución aparecen ya algunos, como dicen, tubitos de ensayo, a ver si cae la suerte para alguno. Al final, ¿qué personaje debería hoy estar ya en el poder? ¿Personaje autoritario, populista o un estadista? Porque lo que le hace falta a nuestro Ecuador, como que ya frenémonos en prepotencias y también novelerías de tecnología, de muchos videos que le distrae a la ciudadanía, sino realidades para que ponga en práctica lo que acabamos de hablar. Así es, a quienes nos escucha, pues basta de improvisaciones, basta de que un millonario nos quiera gobernar porque no ha hecho nada por su pueblo, un banquero demostrado tampoco lo pudo hacer, y más allá de las ideologías, es el servir a su pueblo, el estadista, el profesional, el que no es improvisado, el que tiene la experiencia. Y ya lo demostramos en el periodo del 2007 al 2017. El único gobierno en la historia del país, que eran otros tiempos, que eran otras circunstancias, que eran otras realidades, pero vivíamos mejor. Y ya quedó demostrado. Entonces demos la oportunidad a un proyecto que sí lo ha demostrado. Todavía desconocemos quiénes van a ser nuestros candidatos aún, pero vamos más allá de la persona, porque esto obedece a un proyecto político, que sí lo demostró en la historia del país y nos dio y nos demostró que en Ecuador se puede vivir en paz, que en Ecuador se puede vivir con prosperidad, quizás no con opulencia, pero sí con dignidad, lo que hemos perdido estos 7 años. Ahora, yo en una forma jocosa, con un compañero hablábamos hace días atrás, y decíamos si hoy en la actualidad volviera el exmandatario al poder, los tiempos son diferentes, le digo, porque resulta de que la bonanza que hubo en ese entonces, hoy en día ya no la existe en nuestro Ecuador.
¿Cuál sería? ¿De dónde sacaríamos el tema económico? Una bonanza que Sí. existió y que también tuvo Moreno y que también tuvo Lazo, quizás no en la dimensión que tuvimos en el periodo de los 10 años. Así es. Pero una bonanza donde se cobraba los impuestos a los ricos, donde ese ingreso de impuestos se redistribuye en la ciudadanía, en los proyectos, en todo el presupuesto se distribuye para obra social, para el bienestar económico, para la salud, para la seguridad, para la educación. Pero si no tenemos ingresos de los ciudadanos, solo de los ciudadanos de a pie que pagamos nuestros impuestos, que no se comparan con los millonarios, de hecho el señor presidente le debe al país 80 millones de dólares. Desde ahí el ejemplo desde la casa, o sea, no nos tapemos Ahora, los ojos o el sol con un dedo. Ahí está la referencia. Si no cobramos impuestos, ¿de dónde vamos a tener la redistribución de la riqueza? Y ellos quisieron achicar el Estado. ¿De qué ha servido? Más inseguridad, más pobreza. Resaltamos a veces siempre lo positivo, como todo ser humano rescata siempre lo positivo. Pero también las cosas negativas nos debe servir de experiencia para que si es que en el camino se les presenta nuevamente la oportunidad de llegar al poder, rescatar y decir, esto fue lo negativo, ¿cuál es lo negativo que sucedió con ustedes? Eso, frenar y decir, estas cosas negativas aprendimos y evitemos cometerlas. Como todos seres humanos, Por eso. aprendemos de lo que hicimos, lo que no hicimos o lo que dejamos de hacer. Cada gobierno es transitorio. Y le toca al que gana demostrar lo contrario y ejecutar la política pública para los grupos que en el país existimos, ¿no? Los niveles sociales, etcétera, las necesidades y las urgencias que necesita el país. Y en ese marco, mejorar, y cada uno vamos preparándonos, vamos siendo mejores. Tú mira en tu proyecto, tienes otra visión, no eres el Diego que eras antes, entonces siempre va a haber... Vamos una evolución por completo. Vamos a transformar en constante transformación, evolución y cambio, entonces no va a ser lo mismo de hace 10 años, ahora hay otros nuevos líderes además, entonces todo va cambiando. Olvidémonos lo que pasó, olvidemos ese odio también, porque mucha gente votó por odio a que no vuelva el personaje que tú me comentabas. Yo aquí ni siquiera me he acordado, yo hablo de lo urgente y la realidad del país y de un proyecto político. Nosotros somos pasajeros, nada más en el tiempo, pero se queda, las obras no son de las que las hace, sino de nosotros los ciudadanos. Sí, y a veces los apasionamientos es lo que llega luego también. Esos apasionamientos se enamoran tanto también de los personajes y las consecuencias son demasiado complicadas. ¿Qué le espera al país cuando vemos el tema de inseguridad? Plan Fénix. Solamente quedó en un título, solamente quedó en un membrete. Eso es lo complicado. Lo que a mí me da tristeza es de todos aquellos los seguidores de Daniel Noboa. Qué decepción tan grande. Y defender un proyecto, un gobierno actual que no ha hecho nada por nosotros, que habló de un plan Fénix que solo fue comunicacionalmente, fue una pantalla porque la realidad es otra, nos siguen matando en las calles, a las mujeres nos siguen asesinando, la discriminación, el racismo ha incrementado, la persecución, entonces no hay un país de paz, un país de oportunidades, además que recordemos que vivimos una ola de inmigración y todas las torpezas, discúlpame, del señor presidente que ha cometido a nivel internacional. Quizás al otro presidente le recuerdan de lo que tú hablas, de la parte que ha sido enérgico, pero si no lo eres, no tenemos resultados, mi querido amigo. Muchas de las veces de la empresa privada, yo vengo de la empresa privada y hay resultados y hay estándares que cumplir. Ahí no puedes perder un minuto de tu trabajo. Lo público es diferente y tú no me vas a dejar mentir. Así es. Hay mucho que corregir, hay mucho de empoderarnos como ecuatorianos para sacar a un país adelante. Y con el sabor que tuve de estar en lo público, les voy a decir, una cosa es verlo desde afuera, otra cosa es estar adentro y darnos cuenta que como criterio, como ciudadanos, lo que más
todo el mundo añora que se haga algo y la gente también desea ser escuchada. Y los resultados son muy complejos para darles. Y si no tienes presupuestos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo le hace? ¿Cómo hace el funcionario público? ¿Cómo hace el alcalde? ¿Cómo hace el prefecto para hacer la obra y acudir a la emergencia de la necesidad de la gente? Es la realidad. Entonces, a pensar, a meditar, porque ya vamos a entrar en las nuevas elecciones, ese voto de confianza, porque ya no podemos improvisar, ya no les vamos a creer a los millonarios de este país, porque ellos hacen políticas a favor de ellos. Ellos se perdonan millones de dólares de impuestos, ellos pagan deuda anticipada del país, mientras el pobre no tiene trabajo, el pobre no tiene medicina, el pobre no tiene oportunidad de ir a educarse, tiene que emigrar arriesgando su vida y dedicarse al trabajo informal. Escuchemos, más del 50% de empleo en el Ecuador es informal. Eso significa que hay explotación laboral, eso significa que la informalidad no se paga impuestos al Estado. Entonces, estamos sobreviviendo en este gobierno y mucha gente pues ya ha salido del país. Ahora, cuando le escucho con mucha atención y me dice que hay que captarles clarito quiénes son los que quieren llegar nuevamente. Hay personajes aquí que buscarán llegar a la asamblea en la provincia de Imbabura, unos que están ahorita en el poder, también buscan reelegirse, pero más allá de que busquen llegar, sentido común, que tienen conocimiento, tienen una base por lo menos para participar y decir, mi función es legislar, fiscalizar y hasta ahí es eso. Pero ojalá se le pueda orientar a la ciudadanía con estos personajes. Bueno, yo más allá del partido político, como ciudadana, siempre velando y defendiendo los derechos de las mujeres, de los ciudadanos ibarreños, de la naturaleza, como es la realidad del parque. Es otro tema, si podemos tratarlo, para ver en qué términos nos encontramos, porque el tema judicial lleva mucho tiempo. Pero cada proyecto político pues escogerá a los mejores líderes y nosotros, la Revolución Ciudadana, pues ahí los dirigentes somos orgánicos y estarán eligiendo a los mejores cuadros para participar, pero nosotros obedecemos a un proyecto político que le hizo bien al país, más allá del odio, más allá de la persecución, más allá de todos los errores que se pudieron cometer, que los vamos a corregir. Con la experiencia que tú tienes, los corriges. Entonces, a no tenerle miedo a vivir bien, a vivir con dignidad y con oportunidades. Y es así, pues, que ya saldrán a la luz, pues, en su momento. Desconozco todavía nombres de mi proyecto político de la Revolución Ciudadana. Estaremos muy atentos. A propósito del tema del parque, ¿en qué mismo quedó? Iban a buscarle una figura, se iban a irse a instancias internacionales, pero ya el proceso está cercado, ya se ha retirado el tema del monumento, situaciones de las cuales hay muchos temas legales de fondo, sí, que siempre se dice más que de forma. Sí, primero la conciencia ciudadana y ambiental ibarreña que es un parque y el parque no tenía que venderse. Que la propuesta llegó cuando estuve de concejala y nosotros le negamos. Entonces ya hay un antecedente que nosotros le dijimos no a la venta del parque. Llegan nuevas autoridades, nuevos concejales y le dan el sí a la venta del parque. Y en ese proceso, en los procesos judiciales, pues ya en la sentencia aquí a nivel provincial y cantonal no han calificado la denuncia como procedente. Estamos en el proceso a nivel de la Corte Constitucional de Justicia del país llevando la denuncia. Hasta ahí es lo que conozco, lo que sabemos. Sabremos luego qué pasó, si se calificó o no, para darles a conocer. Pero más allá de eso, el proceso de la venta se dio. Hay los dueños, entonces ellos ya son dueños del parque y ellos seguirán con su proceso. Veremos qué pasa el día de mañana, pero sí me sorprende que las y los concejales muten, no solo por el parque, porque hay varias denuncias y no han dicho nada. O sea, no pasa nada en la ciudad de Ibarra, todo está muy bien. De hecho,
felicitarle que las obras que está entregando son todas las obras que nosotros dejamos aprobando y comprometiendo los presupuestos. Y las obras no son de nosotros, sino de quien llega y tiene que ejecutarlas y entregarlas a la ciudad. Muy bien, felicitaciones, pero hay mucho que hacer todavía. Otro de los datos que le iba a decir, no hay siempre la opción más allá de haberle tomado como bandera el tema del fragmento que es del Parque Ciudad Blanca, Parque Boulevard. Otra opción de decir, cogerle como bandera el tema de seguridad. Yo le propuse aquí a un concejal, le decía, ¿por qué no hablar y darle prioridad al tema de la salida del centro carcelario de la ciudad de Ibarra, que se descentralice, salga? Entonces me dice, ¿sabe que sí está? Han llegado propuestas en su momento de la anterior administración, a un gobernador, luego cambian de gobierno y todo es un papel. Entonces, a eso hay que apuntarle también. Mira, esa problemática de Ibarra está latente, pero si ni siquiera para lo urgente tiene el país. El gobierno central es el responsable del manejo de las cárceles del país. Y otro escándalo, que la familia de la esposa del presidente es beneficiaria de los contratos de la alimentación de las cárceles. Y ahí no dice nada los medios de comunicación masivos. Me refiero a las cadenas televisivas del país, estamos calladitos. Entonces, para unos sí se comunica, para otros no se comunica. Entonces, el tema de la cárcel ya es una realidad pero con gobiernos responsables, pues tendrán que ejecutar ya una cárcel fuera de la ciudad. Pero a nivel local no es competencia de los concejales, que se puede acompañar porque es un tema nacional la responsabilidad de la cárcel. Nosotros exhortamos al gobierno, le pedimos el uso del suelo se debatía cuando usted estuvo en la administración. Hasta ya no le actualizamos el uso del por suelo. Eso lo digo. Sí, pero el gobierno central tiene la competencia de la inversión. Además le buscamos un espacio. Esa carta se le hizo llegar al presidente, pero ya de eso quienes deciden es a nivel nacional. Se ha hecho la gestión. Ahora las nuevas autoridades son las que tienen que darle seguimiento, pero como estos gobiernos ni para lo urgente hay lo básico, porque la pobreza ha incrementado, la inmigración, hay déficit fiscal porque se perdonan los impuestos, no hay plata, entonces ¿cómo vas a invertir? Y lo poquito que llegan a recaudar no pueden ejecutar. O sea, discúlpame, todo lo que se mira en redes y medios de comunicación, los ministerios, los ministros, al parecer es su primera chamba porque la administración pública no tiene nada que ver con lo privado. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Entonces un banquero o un empresario viene a administrar lo público y si no sabe, te jodiste, y nos jodieron a todos los ecuatorianos. Y eso, la realidad es muy triste la que vivimos. Sí, y eso es lo complejo, que el que paga los platos rotos son nosotros los ecuatorianos. Quiero agradecerle, Betty. Siempre va a ser nutritivo poder conversar, a su conocimiento, su experticia que usted tiene también en estos temas políticos, y por el momento usted también dedicado a lo privado. Sí. Bueno, de hecho, el mes de junio ha sido un mes muy bendecido. Nací en junio, los mensajes de cariño, gracias a toda la gente y a la familia que me hizo llegar, agradecida por la vida, un mes de junio donde empieza el Inti Raymi, un mes de junio donde tenemos la provincialización de Imbabura, entonces un mes bendecido, personalmente lo digo, así que muchísimas gracias, igual a ti y a todos los que me hicieron llegar sus... Dedicada a lo privado, dedicada a seguir estudiando. Estoy en una de mi segunda maestría, finanzas, por eso estamos comprendiendo mucho más los temas financieros, de tributos, de las arcas del Estado, donde los grandes millonarios no pagan sus impuestos y no tenemos el dinero para la ejecución de las obras públicas. Y lo privado, pues sí, a mis clientes igual gracias, porque ellos siempre han sido ese sostén para mi vida, y mis mujeres vendedoras, que son socias vendedoras con esta humilde servidora ciudadana de ustedes. Así que veamos, desde cualquier espacio, pues siempre estaremos defendiendo los derechos de todos y de todas, y a indignarnos ante la injusticia. Jamás vamos a quedarnos callados. Gracias. Canal abierto para una próxima. Muchas
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos ya en la parte final a través de nuestro espacio Portavox, tanto para lo que es nuestra principal, que es la portadatv.com, y en reprise en Facebook y en YouTube para Vox Ecuador. Gracias, volvemos. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. ¿Cómo quieres sentirte? Segura, elegante, sofisticada. Aquí encuentras tu estilo de Drag Store. Productos para pequeñas y grandes ocasiones. Prendas exclusivas de marca para damas y caballeros. La última tendencia en moda. Variedad en cosméticos, perfumería, lencería fina, artículos para el hogar. Estilo, calidad y elegancia a los mejores precios. Tienes una cita en The Drag Store. The Drag Store. Solicita tu catálogo virtual de tus productos al WhatsApp 099-755-4210 y síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerda, The Drag Store tiene lo mejor para ti. The Drag Store, Imbabura, Ecuador. Consulta por nuestros planes con Red Mesh. Disfruta de cobertura total en tu hogar o negocio. Plus, Internet de alta velocidad. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias. Gracias por acompañarnos, el agradecimiento como siempre a nuestros amigos que comienzan a conectarse y de antemano el patrocinio importante de Crediágil, institución financiera que le brinda agilidad en sus créditos inmediatos aquí en la provincia de Imbabura. Estamos ubicados en la Bolívar entre Obispo Mosquera y Pérez Guerrero. Crediágil, venga, acérquese, conozca lo que son nuestros servicios, sobre todo pues depósito a plazo fijo, depósito también infantiles. Es momento de ahorrar. Los ahorros programados siempre están a la orden para cada uno de ustedes. Les esperamos. Muy bien, mañana volvemos con más invitados, más temas que tratar aquí a través de nuestro espacio Portavox para laportadatv.com y Vox Ecuador. Gracias. Recuerda ser el portavoz de buenas noticias.